Ahí está. Buenas noches, ¿cómo está? Qué bueno. Vamos a orar para comenzar nuestra predicación del día de hoy y vamos a pedirle a Dios guía. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por la vida de este grupo de alabanza que nos lleva a tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque hoy por medio de ellos tú has preparado la senda para recibir tu palabra. Señor, clamamos la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Que tú, Señor, que tu gloria sea manifestada en cada uno de nosotros. Quita toda distracción, todo dolor, Señor, toda cosa que nos pueda impedir recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Quítala en el nombre de Jesús. Y hoy te pedimos, Padre, que tu palabra esté en nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Listo. Todos los que estén en célula, levanten su mano. Ok. Esta semana vamos a comenzar un estudio acerca del Evangelio de Marcos. Ya algunos ya lo habrán visto, otros lo van a ver en la semana. Los que no están en célula, recuerden que en Centro Cristiano Peniel, la visión que tenemos como iglesia es alcanzar a México para Cristo por medio del sistema de células en los hogares, comenzando por la ciudad capital. Si tú eres miembro de Centro Cristiano Peniel, tu responsabilidad es estar en una célula. Si no tienes, hay coordinadores ahorita, se pueden acercar a ellos, al final se pueden acercar con los pastores para que les digan en qué célula se pueden integrar. Entonces, tomando esto en cuenta, la predicación de esta noche lleva por título El Evangelio de Jesucristo. Hemos escuchado el Evangelio de Juan, de Lucas, de Marcos, de Mateo, pero no hemos escuchado el Evangelio de Jesucristo, ¿o sí? Ok, vamos a Marcos 1 al 3. Y dice, ya lo pusieron en la pantalla, por favor, Marcos 1 al 3. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Ya lo vieron? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La Biblia es uno de los libros que han sido más atacados durante toda la historia de la humanidad. Fue escrita, ¿por cuántas personas creen? 40 personas. 40 personas intervinieron en los 66 libros que está escrito el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está escrito en un periodo entre el año 900 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Es un libro que fue escrito en alrededor de 1000 años. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, debemos dejar muy claro algunas cosas, porque somos a veces un poquito cómodos para leer la Biblia. Primero, no estamos viviendo en la época del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es algo, lo primero que debemos de entender. Lo que está escrito en ese momento no es lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, no me vayan a salir, es que yo voy a ser como Salomón y voy a tener muchas mujeres, porque no es el tiempo. Segundo, el mundo de la Biblia está escrito en una lengua antigua. Está escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento está escrito en griego y arameo. Entonces no es nuestra lengua, no es nuestra lengua nativa. Tercero, la Biblia no es el producto de una cultura latinoamericana. Es decir, nosotros como latinoamericanos tenemos una cultura muy diferente a la que se tiene en Medio Oriente. Si una persona llegas a Medio Oriente y te da un beso, significa que te van a matar. Si aquí en México llegas y saludas a alguien de beso, es una muestra de cariño. Entonces, esos son los tres aspectos que nosotros debemos entender cuando leemos la Biblia. No es nuestro tiempo, no es nuestra lengua y no es nuestra cultura. ¿Ok? Para que no hagan doctrinas que no tienen que hacer. Es decir, la Biblia no está escrita para mí directamente. No estaba pensando Dios en ti y en mí cuando le estaban haciendo. Nosotros como mexicanos, no estaba pensando en ti. Ni ninguno de los 40 autores estaban pensando ni en ti ni en mí. Cuando hablamos de Jesús, es casi imposible no mencionar los evangelios. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué pasó? Buenas nuevas, sin miedo. No le tengan miedo al éxito. Buenas nuevas.
Pero nosotros, ¿qué certeza tenemos el día de hoy? Que lo que está escrito en los 4 evangelios es real y es verdadero. ¿Qué certeza tenemos de eso? Me escuchaba un video en la semana que decía que a veces hablar del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento era como hablar de un cómic de Spider-Man. ¿Será cierto o no será cierto? No, porque hay algo muy específico que les voy a explicar hoy. Tenemos que utilizar el criterio que se utiliza para revisar los 4 evangelios como se utiliza para otras obras. Por ejemplo, la Biblia no solo es fiable, sino es más que confiable que cualquier otro escrito de la humanidad. ¿Nosotros sabemos que Platón existió? Sí. ¿Sabemos que Sócrates existió? ¿Qué nos da certeza de eso? Los libros que hay exactamente escritos acerca de ellos. Eso nos da certeza que Platón existió, que Aristóteles existió, que Sócrates existió, aunque fueron a lo mejor un poquito antes de Jesús o posteriores a Jesús. Si las escrituras no pasan la prueba de credibilidad, tampoco pueden pasar las pruebas estos mismos registros. Y los evangelios son fiables porque nos van a dar numerosos detalles e información histórica y geográfica que prueban su autenticidad. Vamos a ver que hoy encontramos vestigios del pueblo de Israel vagando por el desierto. Vamos a encontrar vestigios ya históricos acerca de que hubo un éxodo cuando no había todavía, hace 20 años, 10 años, no había vestigios históricos de que el pueblo de Israel hubiera pasado por el éxodo. Hoy ya se están encontrando esos vestigios. Se han encontrado vestigios de los pueblos amonitas, de los pueblos hititas, de todos los pueblos se está encontrando. De todo lo que está escrito en la Biblia hay vestigios arqueológicos e históricos. Entonces eso nos da una certeza también de que la Biblia tiene una autenticidad. También nos habla de lugares, el mar de Galilea, Capernaum, cada uno de los diferentes lugares, Filipo, todo, nos da una situación geográfica. También tiene una objetividad en la descripción de personas y de situaciones, es decir, no se va a contradecir jamás. Jamás vamos a encontrar una contradicción de una cosa con otra o de un personaje con lo que está diciendo otro. Siempre va a ser una cadena. Y si nosotros revisamos la historia de la humanidad, siempre vamos a encontrar un contexto claro y sencillo de lo que va pasando en la Biblia. ¿Cuántos años o cuál es la escultura más vieja que tenemos en la humanidad? No sabemos. Hay personas que dicen que descendemos del mono, ¿no? Y que los humanos están en la tierra desde hace miles de años. La realidad es que la humanidad, el vestigio más antiguo es la Gran Esfinge, que tiene alrededor de 4000 años antes de Cristo. Si nosotros nos vamos a la época de Adán y Eva, estamos hablando que Adán y Eva fueron creados más o menos entre el 7000 y el 5000 antes de Cristo. Antes de esa fecha no vas a encontrar ningún vestigio de la humanidad, ni esculturas, ni escrituras, no vas a encontrar nada. Porque eso nos da una fiabilidad de que la Biblia comienza o que la historia de la humanidad comienza con el libro de Génesis y de ahí para adelante. También otra certeza que nos da de que el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, son correctos, es que defender los evangelios en ese momento histórico te iba a costar la vida. Entonces no cualquiera se iba a meter a defender un evangelio u otra cuestión diferente a la cultura romana o al gobierno romano, porque eso te costaba la vida. También vamos a encontrar que describe conversaciones rápidas y numerosos de Jesús con muchas personas, se recopilan testimonios, se recopilan historias. También da la intención de un testimonio. Recordemos que la Biblia no es literatura. ¿Qué es la literatura? Es como un cuento, es una historia. La Biblia no es literatura. La Biblia lleva muchos géneros literarios, lleva poesía, lleva libros históricos, lleva revelaciones, lleva mucho, no solo es literatura. Lo que cuentan los evangelios es algo que era de dominio público en ese momento. Si nosotros hablamos hoy de qué hizo el presidente el día de hoy, es algo de dominio público que todos conocemos. O hablamos del aeropuerto del AIFA. Todos sabemos el caso, lo que refiere. Justamente cuando en ese tiempo se hablaba de los evangelios o se hablaba de Jesús, todo el mundo lo conocía porque era una cuestión de cultura general.
También los evangelios fueron redactados tempranamente. Las fuentes judías y romanas más fiables también confirmaban el acto de los evangelios. Nosotros conocemos un periodo que se llama helenismo, y el helenismo tiene que ver con la conquista de los griegos a diferentes países, y los griegos empezaron a dominar con su cultura muchos lugares. Los griegos y los romanos tenían certeza de los evangelios. Muchos griegos y muchos romanos daban certeza de la existencia de Jesús y de la veracidad de los evangelios. Entonces, lo que dicen los evangelios es verdadero y es fiable, pero se utiliza algo científicamente para poder confirmar que son reales, y se llama crítica textual. Esto es algo que ustedes tienen que aprender, porque muchas veces llega cualquier persona y nos dice: es que Jesús no existió, o lo que está en la Biblia es un cuento, es una fábula, es mentira. Y no es cierto. Del lado científico también podemos confirmar que la Biblia tiene una veracidad confiable. Y la crítica textual es lo que se hace para confirmar la veracidad de cualquier escrito. Como les decía, no conocimos a Sócrates, no conocimos a Platón, no conocimos a Aristóteles, pero gracias a la crítica textual sabemos que ellos existieron y que lo que está escrito en sus libros es real. Por ejemplo, ¿cómo se califica la crítica textual? Dependiendo las copias de los escritos que había de esa persona. Era imposible guardar el escrito original, porque con el paso del tiempo se destruía. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo iban copiando, de generación en generación, de generación en generación iban copiando eso. Entonces, entre más copias hubiera y más cercanas al evento, mayor veracidad tenía. Por ejemplo, la historia romana de Livio tiene un intervalo de 900 años de escritura, casi 1000 años, desde la primera copia hasta la última, y solo hay 20 copias. La guerra de las Galias de César tiene un intervalo de 950 años y solo hay 10 copias. Tácito, con un intervalo de 1000 años y con 20 copias. ¿Pero qué crees? En el Nuevo Testamento, en menos de 100 años, estamos hablando casi nada para una cuestión de crítica textual, nosotros estamos hablando de casi 1000 años. Aquí con la Biblia en 100 años encontramos 5,300 manuscritos griegos, 10,000 en latín, 9,300 en otros idiomas, un total de 24,609 copias, lo que hace al Nuevo Testamento uno de los libros con mayor fiabilidad en cuanto a crítica textual. Cuando alguien te quiera decir que la Biblia es un cuento, es una invención, coméntale esto que te acabo de decir. Yo sé que muchos no se van a acordar, pero está el video, lo pueden revisar. ¿Ok? Entonces es algo con lo que pueden ustedes defender también su fe. Hoy tenemos 4 evangelios. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? Primero, cuando los romanos llevaban a un juicio a alguien, para hacerlo culpable o libre, necesitaban llevar 3 testigos, 3 testimonios. Los evangelios son testimonios de la vida de Jesús. Y Jesús no solo dio 3, dio 4. Encontramos el primero, Mateo. Y Mateo presenta a Jesús como el prometido del Antiguo Testamento, el Mesías que habría de venir. Y Mateo está escrito específicamente para los judíos. Por eso se hace mucha mención de todas las profecías del Antiguo Testamento. Es donde más van a encontrar citas del Antiguo Testamento. Encontramos a Marcos. Marcos es el relato del ministerio, los milagros y la palabra de Jesús. Marcos enfatiza algo: la servidumbre de Jesús, el siervo. Eso es lo que va a enfatizar Marcos en todo su libro, y está dirigido a romanos gentiles. Encontramos Juan, y el propósito es manifestar la deidad de Jesús, y ese está dirigido para todos, decir que es el Hijo de Dios. Y Lucas quiere revelar al Señor Jesucristo en todo lo que Él hace, todo lo que Él vivió. De hecho, Lucas es el último evangelio, pero es el que más recopilación tiene de toda la información de Jesús, desde cuándo nació, cómo fue, qué hizo, qué vino. Lucas es el que hace esa investigación, y lo tiene de fuentes muy cercanas.
Siempre va con los apóstoles, con las personas que vivieron cerca de Jesús, con María, con sus hermanos, y es donde recopila esa información Lucas. Mateo y Juan son dos personas que caminaron junto a Jesús. Son dos de los evangelios que encontramos. Mateo, el recaudador de impuestos, y Juan, el discípulo amado. Y ellos escribieron cada uno su testimonio acerca de Jesús. Pero después nos vamos a encontrar otros dos evangelios, Marcos y Lucas. Ellos no caminaron directamente con Jesús, no fueron apóstoles directos de Jesús. Marcos fue discípulo de Pedro, mientras que Lucas fue discípulo de Pablo. Entonces ahí tenemos una recopilación de 4 evangelios, unos que vivieron y otros que recopilaron información para compartirlo. Pero ¿quién fue Marcos? Marcos era un compañero del apóstol Pedro y evidentemente también le llamaba su hijo. Algunos teólogos dicen que era su hijo carnal. La mayoría dicen que era su hijo espiritual, pero hay unas versiones que pueden decir que era su hijo carnal. Y ahorita vamos a entrar un poquito en eso. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Él recibió de Pedro la información de primera mano de lo que había vivido junto con Jesús. Todo lo que Pedro vivió desde que lo alcanzó Jesús, caminó con él hasta que fue apresado. Marcos hace una recopilación de toda esa información. El evangelio de Marcos es el primer evangelio. Es muy corto, pero es el primero. Es el más cercano. Las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba llamado Marcos o Juan Marcos. Los dos son reconocidos. Y el colaborador de Pablo y un compañero de Pedro. Hay un historiador de la antigua iglesia, de la iglesia primitiva, que se llamaba Papías. Y él registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro para plasmarlas en ese libro. Por ejemplo, si nosotros hoy vemos que alguien se cae aquí, algunos van a ver una cosa, otros van a ver otra cosa, otros no van a ver nada. Y cada uno de nosotros va a dar un testimonio acerca del mismo evento. Es como esta historia de los ciegos. Ponen a un ciego a tocar un elefante y uno toca la trompa y dice: no, el elefante es largo, húmedo, medio peludito. Otro toca la pierna, dice: no, es duro, calloso. Otro toca la cola, dice: no, tiene pelito. Todos están diciendo la verdad, pero están diciendo una verdad desde su punto de vista. Eso justamente son los evangelios. Cada uno de ellos va a dar un testimonio de lo que vivió o de lo que pudo recopilar en información. Entonces, Marcos o Juan Marcos era un escriba cristiano de una mujer llamada María. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, el evangelio de Marcos es el primer registro de la vida de Jesús. Es lo primero que vamos a encontrar. Marcos no reunió todas las piezas al azar, sino que recopiló toda la información y al final la ordenó de una forma tan clara y sencilla que nos llevó a tener hoy el evangelio de Marcos. Este evangelio se escribió más o menos entre el año 57 y 59. No podemos tener una fecha exacta de ningún libro escrito de la Biblia. Todos son aproximaciones. Algunos autores variarán entre unos 3 a 5 años, más o menos. En cuestión de 1000 o 2000 años no es mucho la diferencia. Pero encontramos que este libro fue entre el 57 y 59 después de Cristo. Es decir, 26 años más o menos después de que Jesús había muerto y resucitado. Por eso vamos a ver primeramente el capítulo 1 de Marcos. El capítulo 1 de Marcos es una eminencia de lo que hace Marcos con la información. Y cuando comenzamos a leer el evangelio de Marcos, comienza con esta frase impactante: principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Esta es una frase cuando nosotros reconocemos la deidad de Jesús como el principio, como el principal, como el Hijo de Dios, como el Mesías, todo lo demás no importa. Pero después de esta frase cita inmediatamente a 2 profetas, a Malaquías y a Isaías.
Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es Malaquías 3:1. Pero también cita Isaías 40:3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Desde ahí en adelante, Marcos se va. Si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, es un libro muy rápido. El Evangelio de Marcos no se va a detener en detalles. Marcos quiere hacer algo, quiere irse muy rápido. Empieza de ahí con el bautizo de Jesús, se lo lleva a la tentación del desierto, después empieza el ministerio de Jesús, después llama a sus 4 discípulos. Estamos en el capítulo 1, ya está llamando a sus discípulos prácticamente, pero nos encontramos en el versículo 23 y el versículo 24 lo siguiente. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Dónde dice que estaba el endemoniado? En la sinagoga. Estaba en la congregación sentadito, el endemoniado. Parece que Marcos iba volando en los versículos anteriores, pero quería llegar justo a este punto. El Evangelio de Marcos tiene mucha teología, mucha teología. ¿Qué es la teología? El estudio de Dios. Nosotros cuando escuchamos una prédica, cuando leemos la Biblia, cuando adoramos, cuando cantamos, cuando predicamos, estamos haciendo teología. No es algo sobrenatural, es lo que vivimos. Pero ¿quiénes son los primeros teólogos de los evangelios? Algunos dirán los fariseos porque conocían la ley, otros dirán los apóstoles porque caminaban con Jesús. Pero en el libro de Marcos se nos revela quiénes son los primeros teólogos, y son los demonios. Caray, hasta la hermana hasta levantó, digo, no, ¿cómo es posible? Los demonios estaban ahí en la sinagoga, dentro de una persona, como cualquiera que se congrega, ahí estaba. Y cuando ve a Jesús le dice: yo sé quién eres, yo sé que eres el Hijo de Dios, eres el Santo de Dios. Y esa es una gran verdad teológica, ¿no? Nosotros lo proclamamos, ¿o no? Sí lo proclamamos. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías. Jesús todavía no se había revelado hasta este momento como el Mesías. Nadie lo conocía. Lo seguían porque pensaban que era un maestro más, no que era el Hijo de Dios ni que era el Mesías. Por eso vemos en Mateo 3:11 que los demonios ya lo conocían, ya sabían que era el Hijo de Dios. Mateo 3:11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Ya vimos? Los demonios lo reconocen. ¿Y después qué hacían? Se postraban delante de él. Los demonios. Los demonios son unos teólogos extraordinarios, porque conocían al Hijo de Dios, cuando aún nadie en la tierra había identificado que Jesús era el Hijo de Dios. No solo decían que era el Hijo de Dios, sino que se postraban. Y vamos a Marcos 5, 6, 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Vieron que aún los demonios reconocían a Jesús cuando mucha de la gente que estaba en la sinagoga no lo reconocía? Ya no solo lo dicen, ya no solo lo proclaman, sino ahora vienen corriendo a él y se postran delante de él. Hasta parecen cristianos, ¿no? ¿O no? ¿No hacemos eso nosotros? Vamos corriendo buscando a Jesús, nos postramos delante de él, proclamamos que es Hijo de Dios. Hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo. El problema, y es lo que nos pasa a muchos dentro de la congregación,
es que Jesús no era su Salvador. No tenían una fe que salvaba. No creían que Jesús al morir, resucitar, les iba a dar vida eterna. No creían en eso. ¿Qué crees? Muchos en la congregación se postran, adoran, levantan la voz, claman, gritan, se desgarran las vestiduras, pero no creen que Jesús sea su Salvador. Tenemos una fe al nivel de los demonios. Estos demonios tenían un encuentro con Jesús. ¿Cuántos se fueron a su encuentro? Muchos, ¿no? Jesús también, los demonios también se fueron a su encuentro con Jesús, pero no lo seguían, no le obedecían. Son como los que les decimos: hermano, ayúdenos a servir. No, ahorita no, porque tengo trabajo. Hermano, diezme. No, porque el pastor se va a quedar con los diezmos. Hermano, ayúdenos a predicar. No, es que yo no fui llamado a predicar, que lo hagan otros. ¿Ven? Muchos cristianos se mueven en la fe de los demonios, a ese nivel. Y muchos estamos así a veces, con una fe teórica, pensando que tenemos fe, pero no hacemos nada de lo que se nos ha mandado hacer. No estamos cumpliendo nuestro llamado, no estamos cumpliendo nuestro propósito, no estamos evangelizando, no estamos predicando, no estamos compartiendo, no estamos ayudando, no estamos amando. Estamos al nivel de los demonios. Y una cosa es que te llames cristiano y otra cosa que hayas nacido de nuevo. El nacimiento es lo que realmente te va a dar la salvación. Jesús aún cree en ti. Y eso es fuerte, porque Jesús cree en ti, cree en mí. Cree que aunque nos hayamos equivocado durante tanto tiempo, aún podemos ser restaurados. Jesús cree que puede ser como Él, que puede ser hecho a imagen y semejanza de Jesús. No puedes vivir de una fe prestada. No porque tú seas cristiano y sirvas, significa que tus hijos van a ser salvos. El que debe de encender la fe en cada uno eres tú mismo. No puedes estar viviendo de la unción de otros. No puedes estar viviendo de la fe de otros. Es que estoy esperando que venga el hermano para que me ore y me diga qué tengo que hacer para solucionar mis problemas. Los hombres no somos resolvedores de vidas. Los hombres tenemos igual de problemas que tú. ¿Quién es el único que puede restaurarnos y salvarnos? Jesús. Maldito el hombre que confía en el hombre y no confía en Dios. Hay cosas que son muy personales. ¿Tú le prestarías tu cepillo de dientes a alguien? ¿O tomarías el cepillo de dientes de otra persona y te lavarías? No, porque es un artículo muy, muy personal. ¿Qué crees? La fe es mucho más personal que un cepillo de dientes. La fe no se la puedes prestar a otro, ni puedes tomar la fe de otra persona. Ese es de cada quien. Después de esto, Jesús, ya que tiene este encuentro con los demonios y se revela que los demonios son unos excelentes teólogos, Jesús sana a la suegra de Pedro, sana por todos lados, va para acá, va para allá, se sube a la barca, se baja, resucita al muerto. Y apenas es el capítulo 1 de Marcos. Leer el Evangelio de Marcos en una sola sentada te va a agotar, es muchísimo. Vemos a un Jesús que no se cansó de servir, que no se cansó de ir. Por eso Marcos enfatiza la servidumbre del Señor. Si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, jamás vamos a ver que Jesús durmió. Si nosotros solo tuviéramos ese Evangelio, diríamos: es que Jesús no dormía. Se la vivía sanando, resucitando, enseñando, predicando. No se cansaba. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué nos cansamos de predicar? ¿Por qué nos cansamos de congregarnos? ¿Por qué nos cansamos de diezmar? ¿Por qué nos cansamos de servir? Ahora vámonos un poquito más adelante. Ya pasamos el capítulo 1, ya. Pero el resumen del libro de Marcos es interesante. Y el libro de Marcos está dividido en 3 secciones. Del 1 al 8, el primer acto, todo su servicio en Galilea. La segunda parte, del 8 al 10, en el camino. En los caminos es donde está registrado eso. Y el tercer acto está en Jerusalén, en el capítulo 11 al 16.
En el capítulo 1 o en la sección 1, todo el mundo está asombrado por Jesús y todos se preguntan, ¿quién es este Jesús? De hecho, es una frase que vamos a encontrar muy común en la primera parte del Evangelio de Marcos. ¿Quién es este Jesús? ¿Por qué sana? ¿Por qué perdona pecados? ¿Por qué hace esto? Y aún en este momento solo los demonios sabían por qué lo hacía, porque era o es el Hijo de Dios. Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, que ya lo veíamos ahorita. Viene el bautizo, pero cuando se bautiza viene una frase muy importante. Cuando Jesús sale de las aguas, se escucha una voz del cielo, una gran luz. Se abre la nube y se escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Marcos tiene por delante todo el resumen de lo que hizo Jesús. Hace un resumen de todo. Sanó, fue, vino, subió, se subió a la barca, liberaba endemoniados, agarraba agarraba el otro, se peleaba con fariseos. Y todo eso va retratando Marcos. Jesús perdona pecados. Y todas las acciones de Jesús van a traer diferentes respuestas para todas las personas que están alrededor. Los discípulos, los fariseos, la gente que lo veía, decían: pero ¿quién es este Jesús? Nunca habíamos visto esto. Nunca habíamos visto personas echando fuera demonios. Nunca habíamos visto una persona que sanara a las personas, que le devolviera la vista a los ciegos, que hiciera caminar a los paralíticos. Nunca habíamos visto esto. Un dato curioso: Jesús, todo enfermo que se encontró, lo sanó. Todo muerto que se encontró, lo resucitó. Todo endemoniado que se encontró, fue libre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, encontramos a Jesús en todo este proceso. En el segundo acto, Jesús va en el camino. Todo esto que les decía lo hacen en Galilea, toda la parte de Galilea. En el camino, aquí son los discípulos que están luchando por entender quién es Jesús, porque aún los discípulos no les era revelado aún quién era Jesús. Dice: pues estamos siguiendo un maestro, pero pues no sabemos más. A lo mejor ellos esperaban al Mesías y decían: es que tú eres el Mesías. Pero cuando a Jesús le decían: tú eres el Mesías, estaban esperando a ese rey que iba a venir con poder a destrozar a los romanos, que los iba a sacar del cautiverio de los asirios, de los griegos, de los romanos, que lo iba a hacer por fuerza. Y eso esperaban con Jesús. Pero jamás entendían, o no habían entendido hasta este momento, que Jesús era el Mesías, que iba a establecer el reino de Dios en la tierra. No por fuerza, sino estableciendo la voluntad de Dios. Por eso, aquí el rey iba a ser un rey sufriente, un rey que tenía que entregar su vida para rescate de los demás. Esta es una frase que utilizan mucho los satanistas. Dicen: ¿cómo es posible que alguien que pierde la pelea resulta ser el ganador? Eso es imposible. Si en una lucha de box el que pierde, pues es el que perdió. El que muere, pues es el que perdió. Pero aquí Satanás no entendía que Jesús muriendo y haciendo ese sacrificio iba a obtener la victoria para darnos salvación a todos. Entonces llegamos a una importante declaración que hace Jesús en esta segunda parte. El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino vino a servir para dar su vida por rescate de todos. Esto justamente es la parte central del Evangelio de Marcos. Después vemos otra historia donde Jesús lleva a 3 de sus discípulos a un monte. Y en ese monte es el monte de la Transfiguración. Y en ese lugar Jesús se revela junto con otros 2 profetas y se lo revela a 3 de sus discípulos. Y cuando están ahí arriba, Pedro quiere hacer una enramada para cada uno de ellos, pero se abren los cielos otra vez y baja una luz del cielo y le dice: este es mi Hijo amado. Es la segunda vez que lo vemos en el libro. Este es mi Hijo amado. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación misma de la gloria de Dios. Y eso hasta este momento lo entendieron los 3 discípulos. Pero Jesús les dijo: no lo comenten aún, todavía no se debe de saber. Por eso cuando Jesús encontraba un demonio y el demonio le decía: tú eres hijo del Dios Altísimo, le decía: cállate y sal de él. Nada más. No tenía que aventarse acá sus ministraciones de 2-3 horas en la liberación. No, Jesús nada más le decía: sal de él. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué no podemos sanar como Jesús? ¿Por qué no podemos resucitar a los muertos? Si Jesús dijo: mayores cosas que estas harán. Nos falta santidad.
Por eso no lo estamos haciendo. Tercer acto, o la tercera parte del libro del Evangelio de Marcos. Está en Jerusalén. Y aquí vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Y lo va a hacer por medio de su sacrificio. Vemos antes a Jesús en la cena de la Pascua, un día antes de ser, o en la noche antes de ser apresado, convirtiendo los símbolos de la Pascua en lo que ahora él iba a ser, el cordero inmolado, en lo que se iba a convertir, tomando el pan y el vino, entregándolo como símbolos, mi carne y mi sangre. Jesús es crucificado, ni siquiera nos da Marcos mucho chance de ver cómo Jesús llegó a la cruz. Lo apresaron, lo llevaron a juicio, fue con el otro, está en la cruz y dice, y después de haber sido crucificado, se va de volada Marcos, porque tampoco le interesa mucho estar platicando acerca de la muerte de Jesús. No es algo que le preocupe mucho. Pero aún dentro, cuando está en la cruz, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. En este momento, recuerden que en las dos ocasiones anteriores se abrían los cielos. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. En este momento no, los cielos se cierran y la única voz que se escucha es la de Jesús. Elí, Elí, lama sabactani. Cambia totalmente. Ahora la voz de Jesús es la que se escucha. Muere Jesús y lo encuentra un soldado romano, y el soldado romano dice, en verdad, este era el Hijo de Dios. El soldado romano había visto a muchos quebrarse en la cruz, a grandes personajes, a fuertes, a guerreros, a revolucionarios, y todos se quebraban en la cruz del Calvario. Jesús jamás lanzó ninguna maldición en contra de sus captores. Al contrario, Jesús dijo, en verdad, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El soldado romano no sabía nada de judaísmo, no sabía nada del Mesías, no sabía nada del Hijo de Dios. Pero en ese momento él clavó la lanza, le salpicó la sangre y dijo, se postró y dijo, en verdad, este es el Hijo de Dios. Es la primera persona sobre la tierra, después de los demonios, que reconoce que Jesús era el Hijo de Dios. Un gentil, no un judío, no un linaje de la sangre de David, sino un romano. Si tú lees tu Biblia, verás que Marcos tiene un final un poquito más largo. Después de esto, de la crucifixión, vemos que se llevan el cuerpo de Jesús, lo sepultan. Al otro día vienen dos mujeres, las dos Marías, a buscar el cuerpo, encuentran la tumba vacía, se encuentran un ángel que le dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Y dice que ellas se van temerosas. El ángel les dice, vayan y cuenten que Jesús ha resucitado. Y ellas se quedan temerosas y no quieren, no lo hacen. Los teólogos dicen que realmente ahí es donde termina el libro de Marcos. Pero nosotros vamos a encontrar otros versículos después. Y es posible que el final original de Marcos se perdió o no lo escribió. Pero lo más probable es que el final abrupto sea intencional para ti y para mí, ahora que leemos ese evangelio así. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a todos los discípulos desde el principio hasta el fin. Ver cómo Jesús llega, empieza a sanar, muere, resucita y dice, ¿y ahora qué hacemos con la tumba vacía? ¿Qué hacemos ahora sin nuestro maestro? ¿Dónde está el cuerpo de nuestro maestro? Y es así la historia que termina sin una conclusión y te obliga a ti y me obliga a mí a luchar con una extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. Jesús ha resucitado. Y ahí estamos ahorita. Nosotros hoy creemos por fe que Jesús ha resucitado. Amén, ahí es donde dice amén. Porque si Jesús no hubiera resucitado, vano es todo lo que hacemos. Vano es congregarnos, vano es servir, vano es orar, vano es leer. Si Jesús no hubiera resucitado, seguiríamos igual de perdidos. Dice Pablo, seríamos dignos de lástima. Pero Jesús ha resucitado y eso nos ha dado vida eterna. Juan Marcos, vamos a hablar un poquito de Juan Marcos. Juan Marcos le falló a Jesús. Le falló a Jesús. Vamos a ver por qué. Si Jesús hoy te dijera, sígueme, ¿lo seguirías? ¿Dejarías tu trabajo, dejarías a tu familia y lo seguirías?
¿Y por qué se esperan a que venga Jesús y cuando les pedimos que vengan a servir no sirven? Hoy es muy triste ver a muchos jóvenes, hombres, mujeres, que escuchan la llamada de Jesús, pero no hacen caso. Y no se dan cuenta que a lo mejor es la oportunidad de tu vida. Si te ofrecieran un trabajo donde te van a pagar 100,000 pesos a la quincena, ¿te irías a trabajar? Seguro, sin pensarla. ¿Por qué cuando ya escuchamos el llamado de Jesús no le hacemos caso si vale mucho más que 100,000 pesos? Dios nos está diciendo esta noche: sígueme, sígueme. Jesús te está diciendo: sígueme. ¿Quién le diría que no a Jesús si mi vida le pertenece? Decía Pablo: Curios, mi Señor, el dueño de esclavos, ¿quién soy yo para no hacer lo que tú me estás pidiendo? Pero hubo alguien que le dijo no a Jesús. No voy a decir los nombres de aquí de alguien, no. En la Biblia hubo alguien que le dijo no a Jesús. Y en todo el evangelio he encontrado a un hombre, a un joven rico que le dijo no a Jesús. El evangelio de Marcos es muy corto, es muy rápido, pero encontramos esto. No cuenta ni la infancia de Jesús, no cuenta nada acerca de Jesús, solo le interesa estar hablando acerca de cómo sirvió y cómo resucitó. Es lo que le interesa a Marcos decir. Dice Marcos 10:17: y al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este era el joven rico. ¿Qué hizo? Corrió y se arrodilló. ¿Quién hacía eso? Los demonios. Y esto lo está haciendo Juan Marcos. Marcos 10:18-22: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay uno bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una persona que le dijo no a Jesús. Pero ¿cómo Marcos sabía que Jesús le amó a ese joven rico? ¿Por qué sabía Marcos eso? ¿Le preguntó? Muchos queremos ser cristianos, pero no queremos negarnos a nosotros mismos. No queremos dejar nuestros placeres por seguir a Jesús. Hay otro joven que lo dejó. Marcos 14:51-52. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Cuando apresan a Jesús, está este joven con una manta y dice que cuando van por Jesús, él dejó la manta y se fue desnudo corriendo. Huyó cuando vio los problemas. Muchos, cuando ven los problemas delante de sí, salen corriendo de la iglesia, salen corriendo del evangelio, salen corriendo de Jesús. Hay otro joven, un joven que era sobrino de Bernabé. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Por qué decía que Pedro posiblemente era el hijo de Pedro? Hijo carnal. Porque dice que cuando Pedro salió de la cárcel, al primer lugar donde se dirigió fue a la casa de María. Si a mí me apresan, yo al primer lugar donde voy es a mi casa, ¿no? No voy a ver al vecino, voy a mi casa. Entonces, por eso algunos teólogos dicen que posiblemente Juan Marcos era el hijo de Pedro. Hechos 15:37-41. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias.
Vemos otra vez otro joven que lo mandaron de evangelista, y a medio camino de evangelismo dijo: no estoy dispuesto a pagar el precio, no voy a dormir en el piso, no voy a hacer esto, yo me regreso a mi casa. Por eso Bernabé le dice a Pablo: oye, pues vamos a llevarnos a Juan Marcos. Y Pablo le dice: no, ese no sirve para servir, ese se cansa, ese huye. Bernabé intercede por él delante de Pablo. ¿Sabes qué significa el nombre de Bernabé? El hijo de consolación. No sabemos qué hizo Bernabé con Marcos, porque se fue con él, se aventó una pelea con Pablo, consecuencia de Juan Marcos. No sabemos qué es lo que hizo Bernabé con él, pero algo pasó. Juan Marcos cambió. Por eso vemos en 2 de Timoteo 4:11, en este libro 2 de Timoteo es como el testamento de Pablo. 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ese joven rico que negó a Jesús, ese joven que salió huyendo después que lo apresaron a Jesús, ese joven que después que lo mandaron de misionero los dejó a medio viaje, ahora Pablo le está diciendo: tráemelo porque me es útil para el evangelio. Tal vez tú y yo nos hemos equivocado, hemos huido de Jesús muchas veces, pero Jesús todavía tiene fe en ti y te está llamando y está diciendo: sígueme. A lo mejor no vamos a escribir un evangelio, pero a lo mejor vamos a alcanzar a muchas personas. Jesús cree en ti. Pedro le llama a Juan Marcos, Pedro le llama hijo a Juan Marcos. Van con Pablo. Imagínense esa historia, no viene en la Biblia, pero imaginémosla. Llegando Marcos delante de Pablo y le dice: Pablo, te pido perdón porque te dejé, te abandoné. A Jesús le dice: Jesús, perdóname porque te abandoné 2 veces. Pero ¿qué crees que estoy haciendo? Estoy recopilando información de la vida de Jesús. Y Pablo le dice: fíjate. Y en ese momento también estaba Lucas, y Lucas también: pues yo también estoy haciendo otro. Dice Marcos: pero yo quiero revelar lo que Jesús hizo conmigo, porque lo que yo he vivido de Jesús no lo vas a poder relatar tú, Lucas. Jesús me perdonó, me sanó, me restauró, a pesar de que yo me comportaba como un demonio, a pesar de que mi fe era fingida dentro de la iglesia. Aún así, Jesús me levantó, me restauró, y ahora el evangelio de Marcos está incluido en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque sabemos que tu gracia y tu misericordia están con nosotros. Que a pesar, Señor, de nuestras fallas, de que a veces ponemos una cara diferente, Señor, o queremos parecer muy santos, tú conoces nuestra verdad. Hoy, Señor, te queremos pedir perdón por no haberte seguido correctamente, por no haber querido pagar el precio de ser tus discípulos. Hoy, Señor, ponemos delante de ti todo aquello que nos aparta de ti, y queremos entregarte nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Haz con nosotros tu obra perfecta, Padre. No nos desampares en ningún momento. Si nuestra fe falla, si tenemos en algún momento miedo, tú no nos sueltes de tu mano poderosa, y siga haciendo tu obra perfecta en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.